tema hoy bastante polémico, complejo, misterioso, un poco difícil de entender. No es fácil. Sin embargo, voy a hacer lo posible con mi lenguaje sencillo, didáctico de profesor que he desarrollado en mi vida para bienvenida a mí, para lograr que ustedes me entiendan el legado que dejó este doctor, el doctor Jacobo Grinberg. Voy a empezar como siempre haciendo un poco de historia de quién fue él, su preparación, su nacionalidad, cómo se formó. Bueno, Jacobo Grinberg, que es un mexicano, psicólogo como primera profesión, luego neurofisiólogo, es decir, una persona que estudia la fisiología cerebral, cómo funciona el cerebro, pero además de eso tiene un doctorado en neurofisiología en Nueva York y además él se graduó de psicólogo y neurofisiólogo en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más prestigiosa a nivel internacional de México y con mayor área de investigación. Y además de eso, Jacobo Grinberg tiene una formación como físico y como matemático, miren, de una calidad, de una profundidad que se pierde en el tiempo. Bienvenido mi gran amigo Luis, mi eterno compañero. Bueno, Jacobo Grinberg, este mexicano de origen judío, el segundo apellido es bastante extraño, no lo pronuncio bien, espero que ustedes lo averigüen o cuando yo les haga la edición para mañana, que lo publico en el video de YouTube, en la descripción del video, en la flechita que tienen debajo del video a la derecha, le dan y yo activo una introducción, una pequeña descripción, resumen del video, o sea, de lo que vamos a hablar hoy y del personaje. Miren, este es uno de los personajes más interesantes del siglo XX, a la par de un Thomas Alva Edison, de un Nikola Tesla, de un Albert Einstein, de un Carl Jung. Es de verdad uno de los científicos más interesantes y que si no desaparece, como desapareció, que ya les voy a contar en la segunda parte del programa, en la segunda media hora, o sea, dentro de unos minutos, cómo es el misterio de su desaparición, porque si ustedes buscan en Google, no lo dan por fallecido. Gracias, hermano Luis. Igual para ti. A él todavía no le dan el cierre de nacimiento y muerte, porque todavía no se sabe, como escribí en la descripción de la presentación del programa de hoy, si falleció, si no falleció, si está escondido, si está secuestrado o si está conviviendo con nosotros en un plano de existencia dentro de nuestro planeta Tierra, pero en una dimensión energética que es lo que él llamó la latice, que vendría siendo una malla, una estructura energética como la plantean los estudiosos de la cuántica. O sea, una malla energética que le dio el nombre de latice, donde se supone que está condensada toda la conciencia planetaria, es decir, todos los seres
que tenemos conciencia, formamos una sola conciencia universal. Esa conciencia universal es lo que él llamó, esa malla, esa matriz, la latice. Ya después vamos a hablar de eso. Vamos a proseguir con su formación. Él, además de ser psicólogo, neurofisiólogo, matemático, físico, fue también un chamán, pero un chamán científico. Él estudió el chamanismo mexicano, en especial el chamanismo o la parte espiritual de los grandes maestros espirituales, que en el oriente del mundo no se les llama chamanes, sino que se le dan otros nombres como gurú, maestro, iluminado, y fueron básicamente en 3 países: la India, Nepal y el Tíbet. Imagínense ustedes, no he dicho nada, donde está toda la gran sabiduría oriental del planeta Tierra, hasta ahora descubierto. Porque hay tantos países en el mundo oriental que nosotros todavía no conocemos bien. El mismo caso de Japón, ¿no?, que es una derivación de la cultura china. Japón nació de China. Y la cultura egipcia, la cultura iraní, la cultura mesopotámica y otras grandes culturas milenarias del lejano oriente que todavía no conocemos bien. Bueno, este doctor Jacobo Grinberg, este médico mexicano, fue el que le dio un carácter científico, pero científico tan profundo que muchos colegas de él no lo lograron entender. Hasta hoy en día no lo entienden. Y se dio hasta el lujo de contradecir la teoría de la relatividad de Albert Einstein en un aspecto, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto que Albert Einstein decía de que no había nada que pudiera viajar más allá de la velocidad de la luz, Jacobo Grinberg se tomó el atrevimiento de decir que en la latice, esa malla espacial, esa teoría que él desarrolló, que se llama la teoría sintérgica, es decir, una síntesis de la energía, sintérgica. Esa teoría que él desarrolló plantea que no existe el espacio ni el tiempo. Imagínense ustedes. Pero que no existe el espacio ni el tiempo aquí en el planeta Tierra, no como nos han explicado otros sabios y como yo he explicado a manera de información, de divulgación de conocimiento, de enseñanza, de aprendizaje, y en verdad el que más domino, mucho más que el de hoy, que les confieso lo estoy estudiando de hace un tiempo para acá, la teoría de Jacobo Grinberg, y todavía no la entiendo bien, pero estoy tratando de investigar y espero que le despierten a ustedes la curiosidad de seguir estudiando, para quienes lo deseen, con cuidado de no volverse locos porque es bastante profunda, y además que deja un misterio, porque a pesar de haber escrito 54 libros en 47 años, que apareció dentro de nosotros, desde que nació en el año 46 hasta el año 94 que desapareció, que como dato curioso les voy a adelantar, ustedes saben que yo hago siempre una mezcla de todos los conocimientos que yo manejo holísticamente, y les voy a meter un poco de numerología y de causalidad. Miren, él nació el 12 de diciembre del año 46, Sagitario,
signo Sagitario. Causalmente mi padre nació el 12 de diciembre, pero del año 1913. Y tengo varios familiares y varias amigas que cumplen en diciembre, entre ellos un tío y una tía, el mismo día 12 de diciembre, el día que nació Jacobo Grinberg en México. Y la otra causalidad es que Jacobo Grinberg desaparece el 8 de diciembre del año 1994, a los 47 años de edad. Le faltaban 4 días para cumplir 48 años de edad. ¿Saben la bendita causalidad? Que nace un año 46, desaparece en un año de edad de 47 años, que es el número maestro 11, un número trascendental en lo espiritual. Y hoy en día tuviera 75 años, porque todavía no hemos llegado a diciembre, que estuviera cumpliendo 76 años, que sumado da 13, lleva un número místico hecho muy popular por Juan Pablo II, que todo lo que le aconteció en su vida sumaba 13. Bueno, este señor, Jacobo Grinberg, tuvo la desfachatez, el atrevimiento de desafiar la teoría de la relatividad de Albert Einstein y también la teoría científica de la medicina cuando empezó a estudiar el chamanismo mexicano. Y esto les voy a demostrar con una serie de hechos porque es importante saber algo del legado misterioso de él. Misterioso porque todavía hay muchas cosas que él dejó escritas en sus libros y en sus investigaciones y en su equipo en la UNAM, en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que todavía no han podido ser demostradas científicamente, o por lo menos todavía no han sido reveladas, quizás por el mismo misterio de su desaparición. El equipo que él conformó en la Universidad Autónoma de México, con otros científicos, físicos, matemáticos, médicos, en diversas áreas, psicólogos, estudiosos del chamanismo, filósofos, antropólogos, todavía no han podido ser demostradas todas esas teorías, porque él se basaba en la física, en la matemática y en todas esas experiencias que tuvo con los chamanes. Miren, escribió 54 libros en apenas 47 años de aparición a nuestra vista, porque todavía no se sabe si está vivo o está muerto. Ya le voy a contar dentro de poco, al final, la historia y el desenlace de su vida, los famosos misterios e interrogantes que existen. Pero vamos a seguir con el legado. Él une la física, la matemática, la medicina, la psicología y el aprendizaje que tuvo con el chamanismo mexicano, en el cual escribió 8 libros: Chamanismo Mexicano 1, Chamanismo Mexicano 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, siendo sus 2 principales protagonistas, de los cuales voy a hablar en un futuro programa, en el primer programa de octubre. Bárbara Guerrero, la famosa chamana mexicana. Miren, la chamana más famosa de América y una de las más famosas del mundo, tanto del mundo chamánico espiritual como del mundo científico, porque este doctor Jacobo Grinberg se dio a la tarea de trabajar con ella de asistente, oigan bien, fue asistente, siendo médico, fue de asistente de una chamana, cosa que fue muy criticada por el gremio médico mexicano y el gremio médico mundial,
porque una persona de la trayectoria, investigador y profesor de la Universidad Autónoma de México, se le criticaba que estuviera trabajando con chamanes, porque a los chamanes se les consideran personas de segunda que lo que hacen es pura fantasía, porque hay muchos chamanes falsos, la mayoría han sido chamanes falsos, que han tratado de salir a la luz pública y hacerse famosos. Pero hay dos grandes chamanes en México, a los cuales este señor, Jacobo Grinberg, estudió, sobre todo Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, que falleció en el año 79, que me suma 8 el día en que desaparece Jacobo Grinberg, el 12 de diciembre del año 1994, también suma 8. Miren esta causalidad numerológica. Y el 8 significa el infinito y también es el número de las ciencias ocultas. Entonces, ambos trabajaron lo oculto, los fenómenos paranormales, el chamanismo, uno desde el punto de vista empírico, como Pachita, Bárbara Guerrero, que luego voy a explicar, voy a hacer una biografía de ella, de todo lo que hizo esa señora, y lo que le enseñó a Jacobo Grinberg. Y Jacobo Grinberg estuvo casi 2 años asistiéndola a ella en operaciones, en actividades de sanación que hizo esta señora, increíble. Ustedes no se imaginan, no tienen ni la más remota idea. No había cosa, no había enfermedad física, mental, a cualquier nivel del cuerpo y a cualquier nivel de evolución de la enfermedad. Igual podía ser un parapléjico, como un ciego, como una persona con cáncer terminal, como una persona en estado vegetativo, como una niña de 5 años que le llevaron a esta Pachita. Y el testigo que observó durante casi 2 años, antes de fallecer Pachita, fue el doctor Jacobo Grinberg. Él la acompañaba en su consultorio en la Ciudad de México, en donde hacía toda esta curación y toda esta sanación. Increíble. Personas que no podían caminar, que estaban muertas de la cintura hacia abajo por algún accidente, como un joven que ella vio. Jacobo Grinberg vio cómo ella operó, abrió, cerró y caminó. Y ahora después les hablo de tantas cosas. Bueno, ¿cuál fue el gran legado que dejó Jacobo Grinberg? Jacobo Grinberg dejó un legado que se resume en la teoría sintérgica, que es, vamos a hablarlo en un término más sencillo, que es la conexión que tienen todos los cerebros de todos los seres humanos que habitamos el planeta Tierra. Todos los cerebros estamos conectados bajo una matriz energética o una malla energética llamada latice, según él. Toda la conciencia humana está conformada por una conciencia única universal y cada uno de nosotros somos parte de esa conciencia humana. ¿Qué nos diferencia de la teoría cuántica? Que la teoría cuántica establece espacio y tiempo, igual que al Albert Einstein, pero a velocidad de la luz, en este planeta, porque en otras dimensiones ya sabemos que la teoría del espacio y tiempo en cuarta y quinta dimensión y en adelante no existe, que es cuando hablamos de los fantasmas, cuando hablamos de los desencarnados que están en cuarta y quinta dimensión. Pero en esta tercera dimensión, la única teoría que se ha atrevido científicamente a demostrar de que el espacio y el tiempo no existen es la teoría sintérgica del doctor Jacobo Grinberg. Lamentablemente no la logró terminar de demostrar completamente porque desapareció. Y allí estriba una de las futuras o una de las posibles causas por las cuales él desapareció o lo desaparecieron. Ya después que yo les explique las diversas teorías, ustedes me van a decir si él desapareció. Por favor, me lo dejan escrito allí. Si ustedes creen que desapareció, ¿lo desaparecieron o todavía existe? Entonces voy a desarrollar un poco la teoría.
Él dice que los chamanes, Rodolfo López y Bárbara Guerrero, alias Pachita, que son los dos grandes chamanes mexicanos que científicamente él logró demostrar de que eran reales, en una revista científica arbitrada en Estados Unidos, que el título en inglés es muy complejo, pero que se trata sobre las conexiones, el estudio en los chamanes de las conexiones interhemisféricas, es decir, entre los hemisferios cerebrales, laterales y frontales, entre las diversas zonas del cerebro o psicotrópico, es decir, trópico de zona y psico de mente o de cerebro, entre las diversas zonas cerebrales. Él estudió esas conexiones en los chamanes bajo estudios de encefalograma, con máscaras de encefalograma, coronas de encefalograma. Ustedes saben que la corona de encefalograma son unas mallas con varios electrodos que son sensores donde captan toda la energía cerebral y el comportamiento cerebral. Ya eso ya lo he hablado en infinidad de programas, y quienes deseen repetir a ver algunos programas, yo solo voy a nombrar para que lo busquen en YouTube, que ya lo subí prácticamente casi todo, y les voy a recomendar algunos en específico para que los vean y disfruten. Miren, de conocimiento que yo he impartido aquí, que yo me quedo asombrado cuando lo escucho y yo me enamoro de lo mismo que hablo, porque yo no sé cómo lo digo y quién me ilumina cuando hablo estos temas y cómo lo explico de una manera tan sencilla y son tan complejos. Miren, Jacobo Grinberg estableció 3 planos de conexiones que nosotros tenemos a nivel cerebral. El primer plano es individual, es decir, la interconexión neuronal de nuestro cerebro, de cada quien, de cada uno de nosotros. Luego, que él lo llamó el campo neuronal. Luego, el campo de conexión exterior que hacemos con nuestro campo individual neuronal y el campo energético exterior, que él llama latice. Como si ustedes estuvieran escribiendo latiza, pero terminado en E. Latice y con C. Latice, que es esa malla cuántica energética que él estableció. Bueno, la segunda etapa de conexión con la realidad que nosotros tenemos alrededor es nuestra neurona, nuestro cerebro, con esa malla que él denominó campo energético o latice. ¿Y cuál es el tercer nivel de conexión? Que él lo llama la direccionalidad, que es la capacidad que tenemos cada uno de acuerdo al desarrollo neuronal o al desarrollo cerebral para conectarnos con esa gran malla energética y lograr direccionar estos conocimientos como lo hacían los chamanes de la India, de Nepal, del Tíbet y los famosos chamanes mexicanos. Por acá mi querida Juliet Pepetica me está solicitando estar en el video. Mi amor, vamos a ver si nos da tiempo. Yo te agradezco que cualquier aporte que no quieras hacer nos lo hagas por escrito, porque siempre me quedo corto. Yo te propongo a ti, igual que le he dicho a varias personas, hacer un programa exclusivamente contigo, y el aporte que tú no quieras hacer sobre el tema, yo te doy toda la hora para que la compartamos. ¿Te parece? Pero por hoy déjanos algún comentario, porque tú eres una persona muy inteligente, muy preparada, y yo quiero que tú lo hagas conmigo compartiendo de tú a tú. ¿Ok? Así que te invito, si tú quieres, hacemos ya públicamente el compromiso para que el próximo martes, el primer martes de octubre, comencemos contigo. Se está anexando mi querido hijo Juan Andrés, que todavía está con quebranto de salud, y está haciendo un gran esfuerzo en estar ahorita viendo el programa.
Gracias, hijo, por apoyarme de nuevo. Y lo que te perdiste lo vas a ver en YouTube, grabado. Bueno, así que Juliette Briñe, la arquitecto, exalumna y gran amiga mía, que vive ahorita en Canadá y gran estudiosa de todos estos temas, a pesar de su juventud, va a estar en el primer martes de octubre, porque el próximo martes 27 cierra el mes mi hijo con un programa musical, si Dios quiere. Bueno, siguiendo con Jacobo Greenberg, él establece estos tres niveles: el neuronal individual, el neuronal que se conecta con el campo exterior y el de la direccionalidad, es decir, el grado de capacidad de profundizar que tenemos cada uno de nosotros de meternos en esa matrix llamada latice. Él comprobó con los estudios de los chamanes en 8 libros que publicó con el equipo de la Universidad Autónoma de México, de que son seres especiales. Y hay muchos médicos que defienden su teoría y que hablan muy bien de él, que han logrado demostrar lo asombroso de lo que él descubrió y de lo que él hizo con el estudio de los chamanes en la Universidad Autónoma de México, donde crearon un laboratorio exclusivo que se llama el laboratorio para el estudio de la conciencia. Se llama el Laboratorio para el Estudio de la Conciencia en la Universidad Autónoma de México, dirigido y fundado por el doctor Jacobo Greenberg. El presidente de ese entonces, presidente López, en México, le dio el apoyo total porque sabía de la inteligencia que tenía ese señor. Y una hermana de este presidente fue quien le presentó a esta chamana Bárbara Guerrero, alias Pachita, que después vamos a hablar de ella. Entonces, ¿cómo explica él el legado que él deja de que nosotros podemos, sin espacio ni tiempo, vivir en esta dimensión? Miren, él lo plantea cuando, a través de ciertos ejercicios de meditación de uno de los 54 libros que él escribió, que se llama Guía de la Meditación o Guía para la Meditación, es una meditación especial que él hace. Por eso que yo, cuando hablé de la meditación en programas anteriores, el año pasado y este año, dije que hay muchos tipos de meditación. La meditación de Jacobo Greenberg mezcla lo espiritual chamánico con lo científico. Bienvenida, amiga Hilda. Entonces, estas técnicas de meditación que él utiliza logró cosas como, por ejemplo, la dermovisión, visión a través de la piel, dermo de piel y visión de ver cualquier objeto, pero no con nuestros ojos, con nuestros 5 sentidos de la vista, olfato, gusto y tacto, sino con los sentidos paranormales que yo les he venido hablando secuencialmente, y ustedes ven la secuencia de los programas que yo he venido haciendo, y cada vez me voy metiendo en profundidades mayores, más complejas. Porque si yo hubiese hablado de estos temas hace meses atrás, muchos no hubieran entendido, ni que lo vean 100 veces. Entonces, el desarrollo de todos los fenómenos paranormales que hemos hablado en programas anteriores fueron abordados y estudiados por este científico junto a la experiencia chamánica, que hacen uso de otros fenómenos paranormales. Pero lo más curioso es que la dermovisión, que es uno de los grandes legados que dejó Jacobo Greenberg como estudio científico comprobado, porque la dermovisión se viene manejando desde el comienzo del siglo XX en Rusia. Personas que leen por la espalda, personas que se pasan un texto por la espalda y la piel es capaz de transmitir al nervio óptico la imagen de lo que está viendo. Pero él lo hizo con niños menores de 13 años.
a los cuales sometió a ejercicios de meditación, de relajación especial junto a su equipo que lo acompaña en la Universidad Autónoma de México, y es un estudio que demostró que con la yema de los dedos, tocando superficies escritas, los ojos vendados, tapados totalmente, los ojos físicos, y con texturas protegidas de tal manera que fueran totalmente lisas, que no hubiera posibilidad de tener alguna textura en la yema del dedo para descubrir qué es lo que estaba escrito, logró que los niños, el 25% de los niños que sometió a estudio en la UNAM, en México, lograran leer exactamente, sin margen de error, hasta los gráficos, describirlo a través de la yema de los dedos. Eso se llama el fenómeno de dermovisión, visión a través del tacto o a través de la piel. Otro legado que dejó Jacobo Grinberg, tratando de darle un carácter científico, gracias a la investigación hecha en UNAM, conjuntamente con las experiencias chamánicas vividas directamente en Nepal, la India, Tíbet y México, básicamente, es el legado de la telepatía comprobada con electroencefalograma, pero sin mediar espacio ni tiempo. Es decir, el fenómeno de la telepatía que yo venía explicando, de dos personas que interactúan transmitiendo pensamientos sin que obre ningún medio físico, simplemente la transmisión de cerebro a cerebro, de pensamiento a pensamiento. Él la logró con distancias, por ejemplo, de México a la India, y de manera instantánea, demostrando empíricamente de que en la teoría de la sintérgica que él maneja no existe el espacio ni el tiempo. Es decir, la persona emite un pensamiento en México y un pensamiento, y la persona que está en la India recibe el pensamiento de manera instantánea. No hay espacio, no hay tiempo, es instantáneo. Es más rápido que la velocidad de la luz. Eso lo logró demostrar el científico Jacobo Grinberg. También logró demostrar con ecuaciones físicas y matemáticas aunadas al comportamiento neurofisiológico cerebral cómo lograban los chamanes, en algunos casos, porque en otros todavía no lo logró demostrar, o por lo menos se lo llevó en secreto, materializar órganos, materializar objetos y luego hacerlos desaparecer. Ustedes se imaginan, por ejemplo, que él vio como un chamán o esta chamana Pachita lograba operar un riñón y materializar de la nada un riñón en la mano, abrir el cuerpo de la persona, sacar el riñón e introducir el riñón que había materializado, colocarlo, cerrar sin coser, sin suturar, cerrar energéticamente sin dejar herida, rastro de herida, y heridas, miren, de una longitud inmensa, como por ejemplo desde las cervicales hasta la lumbares, toda la columna vertebral. Ustedes se imaginan una herida de ese tamaño abierta con un cuchillo de cortar carne, ni siquiera con un bisturí. Eso lo hacían esta chamana y este chamán Rodolfo López, que también falleció misteriosamente, y ya vamos a explicar lo misterioso de Jacobo Grinberg, de su desaparición, antes de terminar de algunas cosas que él logró demostrar científicamente. Por acá me dice Pepe Tica que los chamanes lograban hasta cambiar de forma. Bueno, eso es más antiguo, eso es más conocido, porque esos son fenómenos de mediunidad que hemos hablado en programas anteriores, Pepe Tica, y tú no has estado. Eso es más factible porque en estado de trance
se puede cambiar la voz, se puede cambiar la fisonomía corporal. Yo lo viví personalmente en la montaña de Sorte y en la montaña de Quibayo, aquí en el estado de Yaracuy, en Venezuela, en la década de los 80, una experiencia que tuve con un grupo de amigos. Yo lo logré experimentar en carne propia y lo vi directamente sobre personas que estábamos trabajando. Pero lo más curioso de él no era esa transformación de la forma de los chamanes, es lograr hacer funcionar el cuerpo humano de una manera que hasta ahorita la ciencia no ha podido demostrar, salvo Jacobo Grinberg, de que eso es cierto y de que eso funcionó. Y tanto es así que fue publicado en algunas revistas norteamericanas de ciencia. Como mi inglés es muy malo, si alguien está interesado, por mi WhatsApp, que nunca me escriben, yo se los hago llegar. El nombre de la revista científica en la cual él dejó varios testimonios arbitrados, es decir, sometidos a un jurado científico de comprobación de estos fenómenos que ocurrieron con los chamanes. Entonces hay gente que lo adversa, hay gente que no lo puede ver y hay gente que lo apoya, que lo reconoce. Jacobo Grinberg rompió todos los parámetros científicos del siglo XX y más aún de finales del siglo XX, porque era increíble cuando todavía no existía en la era digital que hoy en día tenemos en el siglo XXI, que él estuviera haciendo y logrando eso. Miren, es lo que está tratando hoy en día cuando comienza a hablar de los personajes enigmáticos del siglo XXI, que lo voy a hacer después después que cumpla con los del siglo XX. Voy a hablar de los del siglo XXI, entre ellos Elon Musk, los famosos hologramas. Eso lo trabajó Jacobo Grinberg en los años 80 y en los años 90. Ustedes se imaginan, no ahorita en el siglo XXI, no de unos años para acá, en el siglo XX. Y la gente quedó loca. Y todavía estamos locos, porque todavía hay libros de él que no se entienden. Todavía hay libros de él que solamente lo logran entender el equipo que lo acompañó de científicos que todavía viven, que existen en la Universidad Autónoma de México, en el laboratorio para la investigación de la conciencia. Si alguien tiene la oportunidad de viajar a México, con el caso de Solaine, que está aquí presente, de Sol, que vive en México y tiene la oportunidad de visitar la Universidad Autónoma de México, no se pierdan de visitar alguna charla o alguna presentación audiovisual de las investigaciones realizadas en el laboratorio de la conciencia fundado por Jacobo Grinberg. Otro legado, además de la telepatía a distancia instantánea, de la dermovisión y de la materialización que dejó Jacobo Grinberg, está el hecho de que nosotros, si en la tercera instancia de la direccionalidad podemos entrar, Sol dice que ha estado con chamanes mayas. Muchos de esos chamanes son falsos, pero los chamanes con los que compartió el amigo Jacobo Grinberg bajo esa visión científica son bastante reales. Y estoy seguro que lo que ha contactado Sol, hay muchos reales también, lo que pasa es que no han sido divulgados. Esta chamana, este chamán se hicieron famosos porque estaban en la Ciudad de México. Imagínense ustedes, Bárbara Guerrero es la chamana del presidente López, y este Rodolfo López es otro chamán muy famoso que falleció. Ahora, ¿cuál es el misterio que encierra Jacobo Grinberg? Miren, su inteligencia era tan grande y fue más allá del plano físico que él decía que nosotros,
Si desarrollábamos la conciencia a nivel de nuestra interacción neuronal con estados de meditación y algunos ejercicios que él describe en su bibliografía, que es vasta, ustedes pueden escoger el espacio y el tiempo, el cerebro consciente, que son de los dos más famosos, el cerebro consciente y el espacio y el tiempo. Pero también están los 8 libros dedicados a los chamanes, vida chamánica, guía para la meditación, el templo, imagínense ustedes, 54 libros. Si ustedes logran lo que la gente sospecha, y aquí voy al final del programa, en los 10 minutos que quedan, ¿por qué se dice que Jacobo Greenberg es un misterio su desaparición? Porque todavía no aparece como muerto, como fallecido. Ustedes buscan Google y no aparece fecha de muerte, porque no se ha podido demostrar científicamente. Ahora voy yo con algunas explicaciones que han dado, que ustedes me van a decir como cierre del programa, ¿cuál de esas creen ustedes que podría ser la teoría que justifica la desaparición de Jacobo Greenberg? Voy a tratar de ser lo más rápido posible por el tiempo que nos queda. Miren, hay una teoría que dice, él se casó 2 veces. En el primer matrimonio, que duró poco, tuvo una hija, Etucha, que es famosa en México, cantante pop, que comenzó con un grupo llamado Cielo y Tierra. Hasta el grupo de la hija es raro, el nombre. Y en el segundo matrimonio no tuvo hijos. El segundo matrimonio es el que pasa a la fama, porque él es la mujer o es la esposa que está en el momento de la desaparición. Una teoría dice, para hacerle de manera rápida, simplificada, de que Jacobo Greenberg falleció por asesinato de esa esposa segunda, María Teresa Sánchez, alias Tere o Teretica, como le decía Jacobo Greenberg. Dicen que era muy celosa y que además de eso, cuando estaba brava, era demasiado violenta. Tan violenta que Jacobo Greenberg le llegó a tener miedo, y los últimos años o los últimos meses de convivencia con ella, Jacobo Greenberg, tanto en Morelos, donde vivían en una zona campestre, aislado, una especie de una finca, él dormía en la camioneta, él no dormía con ella en la noche, porque le daba miedo. Y cuando iban a México, al apartamento que tenían en Ciudad de México, él dormía en el carro. Imagínense ustedes cómo era esa esposa que él tenía, la segunda. Entonces hay muchas teorías que, dada esa relación conflictiva última que él tuvo con la esposa lo mató. Pero miren, un comandante, el comandante policial más famoso que ha tenido la policía de México, que todavía está vivo, pero está paranoico y escondido sin atender al público, Clemente Padilla, que se retiró o lo retiraron a causa del caso de Jacobo Greenberg. Fue el único caso que policialmente como investigador no resolvió en su vida, Clemente Padilla, porque no lograron demostrar ni en México, ni en Morelos, ni en toda la extensión mexicana, ni en Estados Unidos, conjuntamente con la policía norteamericana, entre comillas, porque no sabemos si está en otra hipótesis que les voy a decir, de desaparición, que está de cómplice. Clemente Padilla no pudo demostrar de que María Teresa Sánchez, Teretica, mató a Jacobo Greenberg. Otra teoría dice que su hija, artista, cantante,
cuando desaparece el 8 de diciembre de 1994, a 4 días de cumplir 48 años, ella comenzó, en vista que no aparecía, a la esposa la logran entrevistar y ella dice que él viajó a Campeche. Cuando comiencen a investigar si ha viajado a Campeche, no lo consiguieron. Después, cuando le llega otra persona a preguntarle dónde estaba, dijo que había viajado a Nepal. Entonces, cuando vieron la contradicción en la que comenzó a entrar bajo presión de los medios esa segunda esposa, comenzaron a darse cuenta los investigadores que algo raro estaba sucediendo en la misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg, que alguien estaba diciendo mentiras. Entonces, viene una tercera de las tantas teorías. Les estoy diciendo una simplificación para este programa. Una tercera dice que era más sostenida por aquellos investigadores serios, incluyendo algunos médicos que lo conocieron a Jacobo y a varias personas cercanas a Jacobo, que dicen que era más factible de que él desapareció por la CIA y por el FBI. Y todavía falta una cuarta que se la voy a explicar de último. Esta tercera dice, esta muchacha, hija de él, cuando comienza a hacer un llamado por la televisión, pidiendo ayuda para que su padre aparezca, si alguien sabe de su papá, porque comenzaron a revisar salidas aéreas a la India, nada. Salidas aéreas a Nepal, nada. Salidas aéreas al Tíbet, nada. Salidas aéreas a Estados Unidos, nada. Dentro de México, nada. Rastreo terrestre, nada. Bueno, ¿y dónde está ese famoso Jacobo Greenberg? Resulta que él iba mucho, varias veces al año, a una universidad en Colorado, en Estados Unidos. Y cuando iba a esa universidad de Burdell, en Estados Unidos, en esa ciudad, y esa universidad se llama así, él hacía investigación, intercambiaba conocimientos, daba charlas, entrevistas, en televisión, en los medios, en la radio, en auditorio. Resulta que él llegaba, cuando llegaba a esa ciudad, los policías del FBI y de la CIA normalmente echaban en una gasolinera que estaba en la ruta a esa universidad, y cuando la hija comienza a hacer el llamado por la televisión, surge una llamada telefónica de un testigo que es conocido como el testigo de Burdell, de esa ciudad, porque llamó desde esa ciudad, diciendo que en la bomba habían llegado, o en la bomba él había conocido unas personas que él vio llegar en dos automóviles, tanto del FBI como de la CIA, a recoger a un señor que había aterrizado cercano a la gasolinera. Fíjense bien, no en un avión de una línea tradicional aérea, sino en un avión privado. Había aterrizado cerca de la gasolinera, había caminado cierto trecho, y estos dos vehículos que él los vio cerca de la gasolinera a cierta distancia, recogieron a una figura de una mujer morena, de pelo negro, de apariencia latina, y a un señor de mediana estatura, grueso, de barba poblada negra, que corresponde a la imagen que estaban pasando por televisión en la búsqueda de Jacobo Greenberg. Entonces él dice que ese es Jacobo Greenberg. Ese testigo se mantiene hasta hoy en día en el anonimato. Y cuando
Clemente Padilla, el famoso comandante policial mexicano, comenzó a hacer indagación sobre este testigo, lo sacaron de la policía. Y el famoso testigo nunca apareció más. Pero qué causalidad. Entonces unos dicen que la CIA y el FBI se lo llevaron porque estaban, acuérdense, que existía la Guerra Fría, la guerra de inteligencia entre Rusia y Estados Unidos por dominar al mundo, y los conocimientos que tenía Jacobo Greenberg de cómo entrar bajo un estado de meditación y algunos ejercicios que él hacía de desintegración prácticamente de la materia y entrar en esa matriz energética y transportarse a otro sitio como un holograma, como se plantea hoy con la teoría de los hologramas. Ya él en esa época, en el año 90 y pico, en el año 90, ya le estaba manejando esa teoría y mucho antes. Entonces muchos dicen que así como esas teorías se podían usar para el bien, también se podían usar para el mal. Y era lógico tener a ese señor con el FBI y la CIA en su poder para lograr hacer, miren, hacer disparar un misil mentalmente, con la mente, con la fuerza telepática, con la telequinesis que también la hizo. Y la demostró científicamente, porque el problema de los fenómenos paranormales, que Ryan había estudiado en la Universidad de Duke, que yo lo dije cuando hablé sobre parapsicología, no habían podido ser estudiados científicamente. Y este señor los demostró científicamente, físicamente, matemáticamente y desde el punto de vista clínico. Entonces, esa teoría es la que cobra más fuerza, la del FBI y la de la CIA, de que lo tienen secuestrado y que él tiene actualmente 75 años. Pero ahora voy a la última teoría y con la que cierro el programa, a ver si ustedes están de acuerdo. La última teoría dice que él llegó a aplicar la famosa teoría de la sintérgica, de compenetrarse en esa malla, en esa matriz energética llamada latice, se desdobló, se desmaterializó, se volvió menos denso, y él está en esa existencia energética sin que nosotros lo podamos percibir. ¿Qué les parece? A lo mejor está en México o en cualquier otra zona del mundo, pero como está en ese estado de existencia, en ese estado vibratorio de frecuencia, no lo podemos percibir. ¿Ustedes se imaginan si eso es cierto? ¿Ustedes se imaginan cuántas personas estarían ahorita que hemos dado por muerto, fallecida, como el caso de Werner von Braun, que yo lo nombré, el padre de la cohetería moderna, el diseñador de los Apolos que llegaron a la luna? ¿Ustedes creen que no habrán muchos científicos que todavía están vivos, que pasaron ya de 100 años y todavía están vivos? Entonces la existencia de los grandes maestros que yo nombré en el video Árbol de la Vida, se los recomiendo que en mi canal de YouTube Solarium lo busquen, Árbol de la Vida. Cuando nombré a Matusalén, a Enoch, a todos esos grandes personajes antiguos antes de Cristo que duraron cientos de años. Y si eso es cierto, y si Jacobo Greenberg es una persona que proviene de otro planeta, de otra civilización, aunque haya nacido físicamente en México, su información, su ADN proviene de otra información, de otra evolución extraplanetaria, y él desarrolló esa teoría sintérgica que es la que aplican los seres extraterrestres que muchas personas dicen que ven y de pronto desaparecen. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes cuántas personas podrían estarnos viendo a nosotros y escuchándonos y estar aquí al lado de nosotros y realmente no fallecieron físicamente, biológicamente, clínicamente, sino que están en esa matrix llamada latice? Miren, eso era
de las grandes curiosidades que yo quería despertar con todo esto que he hablado en tan poco tiempo. Quisiera extenderme más, pero en otros programas lo voy a hacer. Y sigo investigando, porque no es fácil. Entonces, Jacobo Greenberg es un gran personaje que quizás muchos todavía ni siquiera lo habían oído nombrar. Yo hace como un mes o 2 meses coloqué un post en mi Instagram sobre él, miren, y tuvo poco like, nadie le paró, porque nadie conoce a Jacobo Greenberg. Pero si saben que es el famoso médico que transformó la teoría científica de la existencia humana, en la cual dice que todo es energía, que esto que estamos viendo es una realidad creada por la mente. Él dice que creer para ver, que tenemos que primero creer, tomar conciencia, y después es que vemos lo que está materializado. A diferencia de lo que dice en la teoría materialista, de lo que logramos ver es lo que está materializado, y que después de lo materializado creamos. Ya la cuántica viene trabajando de finales del siglo pasado y este siglo, de que todo lo que visualizamos está materializado energéticamente en un plano que todavía no se ha hecho realidad. Pero Jacobo Greenberg dice que no, que todo está materializado. Lo que tenemos es que desarrollar la conciencia a un nivel, con esta meditación que él plantea y su grupo de investigación en la UNAM, para penetrar esa matrix, esa malla energética, y lograr hacer todos esos milagros que hacían o que hacen los chamanes. ¿Ustedes se imaginan? Bueno, eso es una tarea que tenemos que empezar a hacer y que tenemos que aprender. En Google pueden conseguir información de sus 54 libros que él escribió. En Google buscan bibliografía de publicaciones de Jacobo Greenberg y aparecen. Y para las personas que están en Estados Unidos, en México, en esos países de Norteamérica, es fácil conseguir esas publicaciones. Y si no, se remiten a los archivos de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y seguramente van a encontrar información vía internet. Bueno, como de costumbre, les recuerdo que abrí un canal nuevo en YouTube para las personas que no me habían visto últimamente, en las últimas 2 semanas, que se llama Solarium, y que mi número de WhatsApp, que está en mi Instagram, en mi contacto, pero que yo se los repito por acá, para quienes deseen escribirme y darles el link, para que comiencen a ponerse al día con los videos todos los videos de los programas que he subido, y comiencen a recabar información y a entender más lo que voy a hablar en los próximos programas, que va a ser complejo, va a ser sorprendente. Mi número es más 58 412 079 2098, más 58 412 079 2098. Sugerencia: cada vez que vayan a ver un programa de Solarium, traten de tener una hoja y un papel para anotar muchos nombres, fechas, acontecimientos, libros, autores que yo cito, para que luego ustedes puedan seguir investigando y seguir averiguando cosas que les interesen. Otro deseo que les repito es que por favor se suscriban. Yo les envío el link a través de mi WhatsApp para aumentar los seguidores y comenzar a difundir y convertir este canal en una gran malla de información, en una gran red de información, intercambiando con otros científicos de alto nivel, que hasta que yo no llegue a un nivel de seguidores grande, no van a asistir a ser entrevistados por mí, porque esa es la realidad de YouTube y esa es la realidad de las redes, que hasta que uno no se hace conocido o seguido por mucha gente, no le dan a uno la importancia del conocimiento y la preparación que uno tiene,
que mucha gente tiene menos preparación que uno y sin embargo están en un nivel de difusión mayor. Y hay otros que tienen un gran nivel muy alto, que yo admiro, sigo y del cual estoy aprendiendo. Así que por favor, suscríbanse al canal Solario. Nos vemos el próximo martes, posiblemente con mi hijo. Y si no nos vemos con mi hijo, yo le voy a avisar a Pepetica, a Yulieni, para que entonces ella sea la invitada. Y en octubre vamos a comenzar con los personajes enigmáticos del siglo XX, al igual que Jacobo Grinberg, pero algunos con otras virtudes, otras fortalezas, otros conocimientos, incluso más sorprendentes que los de él. Chico Xavier, Alan Kardec, Pachita, Nicolás Tesla, Thomas Alva Edison, el mismo chamán Rodolfo López. Rodolfo López, cuando le preguntaron si él podía saber en la otra dimensión si estaba vivo o muerto y dónde estaba Jacobo Grinberg, miren, a las 2 semanas murió. Qué cosa, ¿no? Le pidieron los científicos de la UNAM que investigara eso y lo encontraron muerto. Entonces es un gran misterio que se esconde, que me da a mí entender de que está o en manos de la CIA y del FBI o de alguna sociedad secreta, puede ser planetaria o interplanetaria, o él está escondido viviendo su mundo que él inventó, el de la Matrix Latice. Bueno, gracias por estar, que Dios nos bendiga a todos, un gran abrazo y nos vemos el próximo martes a la misma hora, a las 7 p.m. hora Venezuela, hora Miami. Muchas gracias, un gran abrazo.